Dios les bendiga poderosamente. Un gusto saludarles a toda la audiencia de Estudiando para Compartir. Hoy, con el repaso de la lección número 4, Las Naciones, primera parte. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos muy contentos porque nos acompañan dos personajes que están haciendo historia en la Asociación del Alto Magdalena. Me refiero al pastor Ober Ramos. El pastor Ober Ramos es el pastor asociado de la iglesia más poderosa de todo Bogotá y es la Iglesia Central de Bogotá. Bienvenido, querido pastor. Gracias, muy amable pastor, por la presentación. A la vez, queridos hermanos, en este momento de forma especial, aprovechemos este momento. Será un mensaje muy especial de parte de Dios para cada uno de ustedes. También quiero presentarles al hombre más pesado, pues desde el punto de vista poderoso de nuestra Asociación del Alto Magdalena, y es el pastor Ángel Graterol. Es el pastor asociado del distrito Tintal, uno de los últimos pastores que se ha unido al gran equipo de la Asociación del Alto Magdalena. Pastor, un saludo a la audiencia. Gracias, pastor. Quiero decirles que estoy muy contento de poder estar con ustedes, que el Señor pueda bendecirles y que este repaso de lección sea una bendición para nosotros, que podamos aprender lo que Dios quiere que entendamos para nuestro tiempo. Y por supuesto, quien les saluda, tu servidor Alexis Coitía. Queridos, la lección número 4 es una lección muy importante. Creo que aunque está pues arrancando, apenas estamos arrancando este trimestre en el número 4, pero creo que tiene muchísimo para aprender. Pero antes, un consejo a los maestros de escuela sabática, querido pastor Robert. Claro que sí. En realidad, queridos hermanos, de forma muy especial, quiero motivarles. Un consejo muy corto. Yo creo que en la iglesia se está perdiendo mucho la importancia de las clases de maestro. Yo quiero que reforcemos eso. Clase de maestros. Clase de maestros. Genial. En realidad, las iglesias están perdiendo la categoría de enseñanza, porque muchos en la iglesia, algunos maestros enseñan algo diferente a lo que los otros están enseñando. Y es muy importante que nos unamos en un mensaje específico. Ese es mi consejo específico para que lo tengamos en cuenta. Y no porque no tengamos libertad de pensar diferente. No nos estamos refiriendo al hecho de pensar diferente, es llevar una línea de pensamiento. O sea, en mi amplitud de pensamiento nos ponemos de acuerdo para poder resaltar el punto central de la lección. Pastor Ángel, tú tienes como 200 consejos. Trata de resumirlo, por favor. Realmente la lección de escuela sabática es sumamente vital para la vida de nuestros hermanos adventistas, para nuestro crecimiento espiritual. Por tal razón, los maestros deben presentarla con alegría, con amor, hacer clases innovadoras, utilizar nuevas estrategias de aprendizaje, crear grupos de trabajo allí en el repaso de lección donde podamos dialogar sobre los textos, compartir las reflexiones, lo que hemos aprendido. No solamente que la persona se levante y de todo el repaso todos los 30 minutos, los 40 minutos, sino que los hermanos tengan la oportunidad de compartir las experiencias de aprendizaje que ellos han tenido, que probablemente serán de bendición para cada uno de los hermanos. Cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes cuando estudiamos el repaso de lección. Y qué bueno sería incentivar eso para que nuestros hermanos puedan aprender y juntos dialogar para un mejor crecimiento espiritual. Excelente, excelente. Bueno, hermanos queridos, aquí está. Lección segundo trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Nuestra lección de escuela sabática para este sábado lleva por título Las Naciones, primera parte. Y nuestro texto bíblico para memorizar durante esta semana fue Daniel 7:14. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Daniel 7:14 dice la Biblia: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. A lo largo de toda la historia hemos visto que reinos se levantan, reinos caen, naciones luchan para sobrevivir. ¿De dónde fue que nació esta palabra? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es lo que vamos a estar estudiando, bueno, repasando durante este programa para que este sábado podamos tener alimento fresco y sólido
para nuestra hermandad. Así que en el día sábado quiero que vamos a introducir esta lección con dos preguntas. Son del día sábado ambas preguntas. Primera pregunta es la siguiente para el pastor Over y la segunda pregunta para el pastor Ángel Graterol. Primera pregunta, pastor Over, ¿cuáles son los mensajes que presenta el libro del Apocalipsis? Ok, gracias, pastor, por esta pregunta que es muy interesante. A la verdad, mis hermanos, creo que un mensaje muy específico que es bueno que tengamos en cuenta es la solución de Dios para nuestro mundo caído. Desafortunadamente, el mundo cayó en los brazos de un ser maligno llamado Satanás. Pero la Biblia también registra que muy pronto ese ser maligno que se ha apoderado de este mundo usurpadamente, pronto se le será quitado el dominio. Amén. Gloria Entonces, a Dios. es tan importante que resaltemos eso, la solución de Dios para el mundo caído. Pronto la solución se hará realidad en el mundo general. Nunca jamás habrá dolor, muerte ni sufrimiento. Y segundo punto que también es muy importante tener en cuenta, queridos amigos, es allí claramente que se restablecerá el acceso al árbol de la vida. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con el propósito de que nunca jamás conocieran la muerte o de que nunca conocieran la muerte. Sin embargo, al conocer, en este caso, el pecado, les tocó alejarse del árbol de la vida. Pero pronto Dios nuevamente restaurará la conexión del hombre con el árbol de la vida. Gloria a Muy Dios. importante. Entonces, ese es el mensaje de Dios en el Apocalipsis. O sea, ahí tenemos. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es uno de los temas claves, tanto en el libro de Daniel, que ahora mismo leímos Daniel 7:14, y el libro de Apocalipsis? ¿Cuáles son uno de los temas claves dentro de estos dos libros? El primer punto importante es la manera en la que nuestro mundo se gobierna. Claramente, Dios es el creador del universo, es quien gobierna el universo, pero cuando creó al ser humano, Dios le dio la oportunidad al ser humano de escoger cuál es el camino que quiere tomar, qué es lo que el ser humano quiere hacer. Y en el trimestre pasado que estuvimos estudiando, hablábamos acerca de que las huestes malignas motivan a los gobiernos mundiales para que tomen acciones que no van de acuerdo al plan de Dios para nuestro mundo. Pero a pesar de eso, a lo largo de la historia hemos visto cómo Dios, aunque el ser humano ha tomado decisiones incorrectas, ha venido interviniendo en diferentes escenarios de nuestra tierra para cumplir un propósito especial. Ahora, miren qué interesante. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, en la lección del día sábado? Quiero resaltar esto. Dice, son miles de años que lleva este mundo siendo gobernado por sus propios medios. O sea, este mundo, las naciones de este mundo, son gobernadas por personas. Pues yo tampoco quiero llegar al extremo de decir que son gobernadas por personas sin Dios, porque solo Dios conoce a la gente, Claro. pero por sus frutos los conoceréis. Y muchas de las cosas que vemos en las naciones, en el mundo, lamentablemente no son buenas. Así que si no son buenas es porque Dios no está allí y está dirigiendo esto otra persona. Así que incluso los sistemas con ideales más elevados han fracasado trágicamente. Gran parte de la historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que un relato de tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Así que este gobierno, o sea, los gobiernos del mundo, aunque se esfuerzan por hacer algo bueno, a veces no todo termina tan bueno. La pregunta es, querido pastor, hagamos un resumen de la historia, vayámonos al pasado. ¿Cómo comenzaron los gobiernos en el mundo y cuáles fueron los errores? Sería la tercera pregunta para ti. ¿Cuál fue el ejemplo de Nimrod que no debemos seguir? Y es interesante, pastor, porque muchos de nosotros cuando leíamos y estudiábamos de Nimrod, pensábamos que la Biblia le hacía un elogio. Eso lo dice en Génesis 10:8. Pero realmente no es así. Nimrod desafiaba al Señor Jesús. Yo creo que ese ha sido el gran error, la gran equivocación del ser humano al momento de dirigir. Las decisiones que el ser humano ha tomado han desafiado al Señor
han ido en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que el mundo se ha venido desenfrenando a lo largo de la historia. Por eso es que las naciones, al tomar su rumbo, a tomar sus reyes con sus intereses personales, han venido destruyendo lo que realmente Dios quería para su pueblo y para las naciones del mundo. Ahora Dios tiene que hacer algo. Imagínate, un primer gobierno gigantesco y un personaje llamado Nimrod, como lo vimos allí en Génesis capítulo 10, verso número 9, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Uno cuando dice delante de Jehová, uno imagina que era un hombre que obedecía a Dios, pero resulta que no. En realidad delante de Jehová significa que desafiaba a Dios y se rebelaba contra él. Frente a esta acción de rebelarse contra Dios, ¿qué decisiones tomó Dios y que Abraham se presenta como ese ejemplo para nosotros? Claro que sí. En realidad, mis hermanos, el plan de Dios siempre fue que el ser humano viviese a la intemperie. Pero más que la intemperie, el plan de Dios era que el ser humano siempre le obedeciese a Él. No obedecer ni seguir las costumbres o tradiciones de los seres humanos. En realidad, Pastor Goitía, el pastor también presente, yo creo que Dios tiene un plan muy fundamental con su pueblo, y es que su pueblo sea diferente a las demás naciones. Perfecto. El plan más especial de Dios es que el ser humano entienda que cuando Dios establece su pueblo, cuando Dios saca a su pueblo a un lugar, es para que ese pueblo sea luz ante las demás naciones. Y para ello, Jehová le dijo a Abraham, eso está en el capítulo 12, Abraham, sal de tu tierra. Y cuando usa el término de tu tierra, de tu parentela, hace énfasis en el lugar donde está, la comunidad donde está. Yo me imagino que Abraham vivía en una comunidad, no sé qué tan poblada, pero me imagino que era poblada. Pero lo más interesante es que Jehová le dice, sal de allí, porque yo haré de ti una nación. O sea que Dios también iba a ser una nación, un lugar donde iba a haber muchas personas. Pero lo interesante es que esa nación, ese pueblo, iba a ser luz para los demás. Las características, o sea, cuando Dios nos está llamando a ser diferentes, o sea, cuando Él llama a Abraham, lo está llamando para ser diferente. Para dar testimonio. Pero ¿cuál es la diferencia que debemos nosotros obrar en el lugar donde vivimos? Es lo que acaba de decir el pastor, es dar testimonio. Queridos, el plan de Dios consistía en que su pueblo demostrara que eran unidos y que ellos reflejaban la gloria de Dios. Y hay un pensamiento aquí bien importante, el vivir de acuerdo a las naciones de la tierra trae como resultado, pastor, ¿qué trae resultado? En realidad, queridos hermanos, el vivir de acuerdo a las naciones de la tierra trae como resultado maldición y muerte. Es decir, ¿por qué Dios no quiere que nosotros vivamos conforme a las naciones? Porque quiere que tengamos bendición. Amén. Y porque quiere que vivamos. Y mi pastor, con su permiso, me refiero específicamente a ti, querido hermano, que en esta hora escuchas también este hermoso mensaje. Dios te ha colocado como luz en este mundo. Gloria a Dios. En el sector donde estás. Tenemos un pastor aquí en este momento, el pastor Goitía. Dios le ha usado poderosamente, de muchas formas. En el evangelismo, Dios le ha usado. Dios te puede usar a ti también. ¿Sabes por qué, pastor? Porque cuando Dios te escoge, Dios te usa. Y eso fue lo que pasó con Abraham, lo llamó. O sea, sí, Dios te ha llamado a ti. Pero no caigamos en el extremo de ser diferentes simplemente por parecer mejores que otros. O simplemente para que digan, yo sí soy cristiano y él no. No. Lo que Dios quiere es que seas luz. Él lo acaba de decir. Tu vida, tus palabras, tus acciones sean especiales, que representen bendición y que representen vida. Pastor, gracias. Ya entonces tenemos un problema con las naciones, y es que las naciones se apartan de Dios y viven en maldición y en muerte. Dios llama a Abraham, Dios no quiere que seamos como Nimrod, que nos rebelemos contra él. Él quiere que seamos como Abraham, que seamos de testimonio. ¿Cuál era el plan original de Dios para la vida del pueblo? Lo primero que Dios quería para el pueblo era que ellos tuvieran una fe firme. Ahora, me llama la atención algo, pastor. Dios tenía diferentes planes para el pueblo de Israel, pero durante todos esos planes, Dios contribuyó para que esos planes se hicieran realidad. Por ejemplo,
Dios quería que el pueblo tuviera fe firme, pero cuando ellos estaban al frente del Mar Rojo les abrió el mar. Dios quería que su pueblo tuviera su fe firme, pero cuando necesitaron comida, Dios se las dio. Dios quería que el pueblo tuviera su fe firme, pero cuando necesitaron la ayuda del Señor en una batalla, tumbó las murallas y después en otra batalla hizo caer piedras de fuego del cielo. Dios intervino para que el pueblo de Dios tuviera una fe firme. Se encargó de las vidas de ellos, pero en lo contrario, esta gente decidió flaquear y no tuvo una fe tan firme como la que el Señor quería. Por eso terminaron cometiendo tantos errores. Lo segundo que Dios quería era ser el gobernante de su pueblo, Él dirigir su pueblo. Interesante. Y Dios también intervino para que eso sucediera. Dios se preocupaba y amaba a su pueblo. Pero ellos le dijeron, no, nosotros queremos un gobernante humano, un rey humano. Y eso trajo diferentes situaciones espantosas para el pueblo de Israel a tal punto que terminaron en un decaimiento espiritual, haciendo cosas totalmente contrarias al plan que Dios tenía para ellos. El Señor quería cosas buenas para su pueblo, pero Él les daba, pastor, Él les daba para que ellos lo único que tuvieran que hacer era recibir, creer y dejarlo a Él. Ahora, interesante, pastor, y es que la lección, estamos profundizando la lección del día martes 22 de abril. Y mira qué interesante con la lección del martes, y es que el pueblo rechaza a Dios como gobernante. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 8, desde el verso 4 hasta el 18. O sea, el pueblo decide no depender de Dios. Entonces, hay aquí algo importante que debemos reflexionar. ¿Cuál es el plan original de Dios? El plan original de Dios es que Él es el gobernante. Amén. Así es. Él, o sea, no nos hace falta un presidente de la República. No nos hace falta un alcalde, no nos hace falta. Oído, no estoy demeritando el liderazgo, no estoy diciendo que Dios no necesita líderes. No, porque para eso recibió Moisés el consejo de su suegro y era organiza el pueblo bajo el liderazgo. No, eso es necesario. Pero el que da las órdenes, el cerebro que piensa, el que conduce los destinos de un lugar, Dios quiere que sea Él. Así que ese es el llamado, que el plan original sea que nosotros nos dejemos gobernar con Dios. Pero, Pastor Robert, aquí surgen preguntas. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometemos entonces los cristianos? Interesante. Es una pregunta de las que estamos estudiando, la más compleja que el pastor me ha hecho. Sí. Sin embargo, Vayan mirando la lección del día miércoles. así es. Sí que vaya a la lección del día miércoles por si está difícil. No está difícil. Pero sí, Para investigar. tiene mucho para cortar. A ver Así es. Y en este caso, mis hermanos, yo creería de forma especial que como pueblos o como iglesia, ya estamos hablando ahora de iglesia. Sí. Ya no estamos hablando de nación. Ya no estamos hablando de pueblo antiguo. Estamos hablando de iglesia, pueblo moderno. Estamos en la actualidad del siglo XXI, Ajá. año 2025. Uy. Se ha modernizado el mundo. Y ahora la iglesia adventista debe entender que nosotros fuimos llamados para servir, Uy. no para ser servidos. Y es ahí donde está el tema del día miércoles. Ahí está el punto, así es. O sea, cuando nosotros empezamos a investigar, empezamos a descubrir la lección del día miércoles 23 de abril, que el mundo cristiano, al dejar de ser perseguido, se acomodó. Total. Ya no hay persecución, ya estamos bien. Ahora resulta que el Estado tiene poder dentro de la iglesia. Ahora resulta que el líder de la iglesia tiene poder dentro del Estado. Y cuando nos venimos a dar cuenta, hermano. Muy complejo. Y en ese caso, Pastor Alexis Goitía, para los que no le conocen, querido pastor, de forma especial yo creo que Dios quiere que nosotros podamos comprender el compromiso con Jesús en servir. Porque cuando Jesús estuvo en esa tierra, Jesús partió la historia en dos, un antes y un después. Antes era nación santa. El pueblo, el mundo entero debía de conocer a Dios por medio de su pueblo. Hago énfasis al Israel antiguo. Pero cuando Jesús llegó, partió la historia. Ahora ya no se le conoce como Israel. Ahora se le conoce en este caso como el mundo cristiano.
Y lo más interesante es que Jesús dio el ejemplo. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y termino con esto, mi pastor, para que usted argumente. Queridos hermanos, al igual que el de la vida de rescatar a muchos, Dios desea que tú y yo podamos ser agentes misioneros que lleven a muchas personas a ser salvas por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mira, ¿cuál es nuestro error como iglesia cristiana? Esperar que el Estado nos sirva. Esperar ser servidos, esperar que el Estado, que los poderes vengan a nosotros a servirnos. No, en realidad nuestro llamado es a nosotros servir a nuestra comunidad, en nuestro barrio. Pastor Ángel, ¿qué podemos hacer nosotros para servir? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Bueno, pudiéramos hablar un poquito acerca de lo que estamos haciendo en el distrito Tintal con los jóvenes del distrito. Los estamos llevando los domingos a hacer actividades en la comunidad. Estamos limpiando las plazas, estamos haciendo sopasos, estamos repartiendo comida. Y la comunidad se ha visto impactada por lo que nosotros estamos haciendo, a tal punto que las entidades gubernamentales allí del sector nos han aportado. Cuando los ven limpiando, nos llegan y nos dan una onza y nos aportan para que estas actividades se puedan realizar. Cuando servimos a la comunidad, predicamos. Y allí creo que vamos al punto que viene a continuación. Cuando servimos a las personas, predicamos y somos luz para ellos. No hay nada que hable más que lo que nosotros hacemos. Pastor Over, mira. ¿Cuál es el propósito divino o cuál fue el propósito divino de Dios al establecer la nación de Israel a partir de ese llamado a Abraham? ¿Qué es lo que Dios quería que Israel hiciera y que nos toca hacer a nosotros? Así es. Son aplicaciones que se dan, en este caso, en el contexto espiritual. Dios quería que por medio de Israel el mundo fuera salvo. Interesante. De ahí partimos. El pueblo de Israel debía de ser luz de salvación para las naciones. Nosotros, hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos de ser luz para las demás naciones. Amén. Y lo más interesante, querido pastor, es que rescatar el pecado, debemos de resaltar el pecado, debemos de resaltar el egoísmo. La sierva del Señor dice, debemos de llamar el pecado por su nombre. Desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad donde el pecado se trabaja livianamente para no ofender. Con eso no quiero decir de que ahora hay que ir a donde los hermanos y empezar a atacarnos. No. Jesús mostró el pecado con amor. Así es. Y entonces Es la actitud. es la actitud. Es la actitud. ¿Qué más? Así ¿Qué más, es. Pastor Ángel? O sea, ¿cuál es el propósito divino al establecer la nación de Israel y qué es nuestro llamado hoy? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Bueno, una de las cosas fundamentales es que podamos atraer las personas a Jesús. Decirle a las personas que Jesús les ama. Un pueblo donde Dios gobierna es un pueblo que predica y que le enseña a la gente que deben ir a ese pueblo. Ahora, me gusta, voy a resaltar del día jueves unas frases claves. Dice, Dios quería que las naciones se acercaran a la nación de Israel de manera pacífica y deseosa de saber más acerca de ellos y de su Dios. Amén. O sea, nosotros queremos que ustedes nos digan qué es eso que ustedes hacen. Ahora, ¿cuál es el propósito divino para el establecimiento de la iglesia cristiana? O sea, para nosotros. Bueno, hay 3 textos claves aquí. Bueno, antes de dar esos 3 textos, son 3 cosas que yo quiero resaltar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo? Número 1, que atraigamos a las personas a Cristo. Amén. Número 2, que proclamemos el mensaje de los 3 ángeles. Y número 3, que iluminemos la tierra con la gloria de Dios. Pregunta 8, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en el mundo, pastor? Primero, mostrar el amor y el perdón de Dios a las demás personas. Eso lo dice en Números 14, 17 al 21. Así. La segunda, ser luz y salvación a las naciones. Eso lo dice Isaías 42, 6, 49, 6 y 63. Bueno, predicar al mundo y llamarlos a salir de esa confusión. Eso lo dice Apocalipsis 18, del 1 al 4, que es el mensaje específicamente del segundo ángel. Segundo. Salid. Ha caído Babilonia. Es decir, no podemos nosotros estar en la confusión porque automáticamente viene después que seremos sellados. Seremos sellados, sea nuestra frente o nuestra mano. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros en este tiempo, hermano? Que prediquemos.
predicar, 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 predicar. Ahora, pastor, díganos usted, ¿por qué debemos predicar y por qué debemos estar cuidadosos del enemigo? ¿Cuáles son las estrategias que usa el enemigo para que nosotros podamos descuidarnos de nuestra tarea misionera? Muy bien. En realidad, mis queridos hermanos, de poco a poco se me fue la palabra, solapadamente. Y hay una palabrita clave y es a hurtadín. Así es. Así. Ese punto, mi pastor, yo creo que el enemigo ha usado estrategia para entrar al pueblo de Dios y desanimarlo. Oiga, yo quedo impresionado. Hoy el mundo adventista no es el mismo mundo de antes. Ante nuestros padres, nuestros abuelos, predicaban ese mensaje con esa pasión. Y se ha perdido el amor, Incluso cuando nosotros vemos el tercer ángel, el cuarto ángel del Apocalipsis, nos damos cuenta de que el mundo será iluminado. Y yo quiero resaltar aquí este punto. O sea, que una de las trampas del enemigo es desanimarnos, que perdamos el fuego, que perdamos el gozo. Así es. Entonces, es muy importante lo que acaba de presentar el pastor Goitía referente a lo que yo estoy argumentando. Necesitamos decirle a Dios que encienda en nuestro corazón la chispa otra vez del evangelismo. Gloria a Dios. El mundo necesita más mensajeros de esperanza con amor y pasión. Wow. Y hago un llamado específicamente a ti, querido hermano, que en esta hora estás viendo este video. En el nombre de Jesús, Dios te quiere usar. Ven, colócate en las manos de Dios. Dios te ha de bendecir. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué fue lo que más te impactó de esta semana? Quisiera resumirlo con un verso que está en el libro de Romanos. O sea, para ti, ¿cuál fue el tema central de esta semana? Sí, quisiera resumirlo con un verso, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que nos conformemos a este mundo, sino que nuestros corazones y nuestros mentes sean transformados a su Espíritu Santo, que dejemos que Él gobierne nuestra vida, para que prediquemos con fervor, pero para que también vivamos cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Si analizamos todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, hemos visto un mundo que por ser gobernados por hombres ha sido infeliz. Así es. El pueblo de Israel, cuando decidió que un monarca lo gobernara, fue un pueblo que fue infeliz, pastor. De 40 reyes, 32 hicieron lo malo. Wow. Y los que hicieron lo bueno también hicieron algunas cosas malas. Por ejemplo, David. Todos conocemos la historia de David, esa mujer. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, predicaremos con amor y seremos felices. Gloria a Dios. Querido pastor Ober, ¿qué fue lo que más te impactó esta semana? O sea, ¿cuál tú crees que es el centro de la lección de esta semana? El punto central. Interesante. Yo voy a cerrar mi Biblia, porque como es un punto central de lo que hemos entendido, puedo decirle, mis hermanos, el punto esencial de que yo personalmente he logrado entender es que Dios quiere que seamos luz en esa tierra. Número 1, que seamos luz para testificación a las demás naciones. Número 2, que por medio de ti muchos conozcan al Salvador Cristo Jesús. Y número 3, termino con esto. Dios quiere hacer de ti un instrumento poderoso en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el punto central, yo lo tengo aquí resumido, pero quiero mostrarte, quiero mostrarte que el estudiar tu lección de escuela sabática, hermanos, bueno, hay muchos que lo tienen en el celular, pero el celular tiene para poner el colorcito, resaltadores, y los que estamos a la antigüedad todavía, que nos gusta ir rayar, es bueno que vayamos respondiendo, haciendo anotaciones, porque el día sábado nos encontramos con nuestra clase y suele pasar que llega alguien, hermano, perdidísimo en la lección, y le suena una palabrita y de ahí se acuerda de cuando era niño. Hermano, si usted tiene sus anotaciones, usted conduce la lección y se asegura de que no se salga del contexto. Yo quiero resaltar un resumen del día viernes para estudiar y meditar. Para mí, la lección de escuela sabática, lo que más me impactó es que dice: el máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús. Amén. El único ser humano que ha revelado la perfección, cómo es Dios, ha sido Jesús. Ahora, los creyentes que vivan en armonía con Dios van a resaltar el carácter justo de Él y van a motivar a otros a reflexionar. Es decir,
Si nosotros somos de Jesús, si nosotros le pertenecemos a Jesús, si nosotros caminamos con Jesús, entonces nosotros vamos a hacer un testimonio vivo para la gente, hermanos. Amén. Tú y yo estamos siendo llamados para predicar de una forma individual. Claro, somos una iglesia y como iglesia impactamos al mundo, impactamos la comunidad. Pero desde el punto de vista individual, Dios espera que tú y yo prediquemos. Dios espera que tú y yo invitemos a la gente a que la gente le entregue su vida a Jesús. ¿Cuántas personas estás invitando cada sábado a la iglesia? Tremendo. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia y cuando le preguntan con quién viniste, dicen, a mí me trajo Alexi, a mí me trajo Ángel, a mí me trajo Over? O sea, ¿cuántas personas que conocen a Jesús? ¿Cuántas personas que se bautizaron en la iglesia? ¿Cuántas personas que están alcanzando vidas para otros llegaron por tu influencia, por tu testimonio? Así que el llamado para ti es, levántate en el nombre de Jesús y este sábado aparécete en la iglesia con un amigo, con una amiga y con tu testimonio, con tu estudio bíblico, invítale a seguir a Jesús. Pastor, necesitamos reavivar el evangelismo en las iglesias. Amén. Amén. Yo creo que necesitamos hacer ayunos solo por eso. Ayunemos para que este sábado tengamos muchos amigos en la iglesia. De lo que voy a invitar. Así es. De lo que van a invitar, de lo que van a invitar. Así que, compañeros, Cristo viene pronto y nos vamos con Él. Amén. Así que Dios te bendiga. Gracias por participar en este programa Estudiando para Compartir. Dios espera más de ti, así que despidámonos allí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Rumbo al cielo.